Leaders tengo el placer de viajar hasta Madrid para traeros a los oyentes a una persona extraordinaria, una persona a la que conocí hace, ni se sabe la de años, trabajamos juntos en algún tiempo y luego nuestras vidas laborales se separaron. Y nos hemos reencontrado gracias a las redes. De hecho, nunca nos dejamos de perder el rastro. Hola, Idoia Mauregui. Muy buenas, ¿qué tal estás? Qué gusto tenerte aquí para hablar de recursos humanos, para hablar de cambios, para hablar de personas, para hablar de un montón de cosas, ¿no? De tecnología, de cómo está cambiando el mundo. Pero déjame que cuente a los oyentes que Sí. has trabajado durante 20 años en Bankinter, como yo, exactamente 20 años. Después dirigiste el proyecto de Maze en una de las patas que tenía, puesto que tenía operaciones y tecnología, tú llevabas la parte de tecnología. Después estuviste en Nova Galicia, después en la Sareb. Es decir, que has estado trabajando como mentora para la Universidad de Deusto también durante un tiempo, profesora de MBA del IEB y ahora consejera Ujú. independiente en Inversis. Todo Eso esto es. es público porque está en LinkedIn. Cualquiera de ustedes la pueden localizar, sobre todo para contar con sus servicios como consejera, porque es al último que te dedicas, ¿no? Sí. Idoia Mauregui. Sí, la vida me ha llevado hasta aquí, ¿no? Me ha llevado hasta aquí y tengo la suerte, la verdad, que es la fortuna de poder desarrollar una profesión distinta, que solo se llega si tienes muchísima experiencia Ujú. en muchos campos, ¿no? Y creo que si no, pues es una profesión a la que no puedes llegar. Entonces, bueno, pues he tenido desarrollado pues esta profesión, ¿no? En diferentes ámbitos y ahora pues tengo la suerte de poder ser consejera independiente, ¿no? Que yo creo que es algo pues que te permite aportar, ¿no? Y devolver un poco, ¿sabes? Yo tengo la sensación esta de devolver hacia los demás, hacia las personas, hacia la sociedad, pues todo lo que he ido acumulando estos años, ¿no? Y al final digo, pues no me lo quiero quedar, quiero, Fíjate que prefiero darlo. Fíjate que siento que ambos somos unos privilegiados porque hemos trabajado en una cultura, yo creo que era avanzada para su tiempo, una cultura que nos permitió, incluso estando dentro de la misma compañía, conocer muy bien diferentes áreas, ¿no? Diferentes posiciones y empaparte de ellas, además a ritmos forzados y rodeado siempre de gente que no solamente te afeaba la conducta de no saber algo, sino que además te ayudaba porque ellos habían pasado por algo similar en Mm. poco tiempo, ¿no? Eso Y es. claro, esa experiencia es la que ahora se pone en valor, ¿no? ¿Entiendes que ha sido, yo creo que el fruto de todas esas experiencias lo que te permite sentarte en un consejo y dar tu opinión y aportar soluciones? Yo creo que sin duda, ¿no? Y desde luego en mi caso profesional, que yo soy informática. O sea, yo estudié la carrera de informática y empecé en informática, lógicamente, pues en un banco muy tecnológico y, bueno, pues la verdad es que la suerte de que efectivamente había una cultura que te permitía hacer carreras transversales, ¿no? Entonces, Ujú. claro, yo empecé en informática, pero continué en control de riesgos, luego continué en auditoría, luego continué en recursos humanos y luego volví otra vez a tecnología, ¿no? Entonces, realmente, pues lo que haces es vas viendo desde diferentes perspectivas una misma entidad y vas pudiendo aportar pues, las diferentes necesidades. Y eso, pues yo creo que te enriquece a mí enormemente, desde luego. Yo creo que para mí eso fue pues, un antes y un después, ¿no? El poder hacer una carrera tan transversal que luego pues me permitió ya irme a responsabilidades pues mucho más completas, ¿no? Decir que, bueno, pues es una responsabilidad de dirección general en la que tiene la responsabilidad de recursos humanos, de tecnología, de operaciones, de seguridad, que son todas aquellas cosas que las he vivido de una en una, ¿no? Y bueno, y entonces eso la verdad es que es una suerte haber tenido esa cultura, Sabes efectivamente. que yo creo que esa cultura también nos ha dado algo que es que criticas menos, porque como sabes lo que se, ¿no? Totalmente, porque has pasado por ello fijo, fijo. Claro. Entonces, o sea, das más oportunidades, recaudas más oportunidades y luego le das mucha importancia al apoyo, ¿no? Que el apoyo de una compañía hacia los profesionales, el apoyo, el trabajar conjuntamente, unas veces pues saber menos de algo y estudiar para saber más. O sea, decir que también nadie hemos nacido aprendidos Ujú. dentro de una empresa ni dentro de una profesión. Entonces,
bueno, pues que una empresa te permita saber un poquito menos porque saben que te vas a desarrollar más, pues yo creo que es primero el agradecimiento y luego te hacen que estés continuamente estudiando, esforzándote y eso también genera, yo creo que una forma de ver las cosas, ¿no? De ser siempre pues, muy inquieto, siempre aprendiendo cosas nuevas y no acomodándote quizá pues dentro de bueno, que dentro de una profesión o de una rama y siempre hay moviéndote, como digo yo, y estudiando, siempre Déjame que estudiando. quiero hablar mucho de este tema de de cómo están cambiando los recursos humanos y de cómo hay que seguir aprendiendo permanentemente, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero no quería dejar pasar el hecho con este tema de los consejos, que te pedí opinión para un libro, me mandaste un libro escrito por una chica que tú vas a saber el apellido, yo voy a decirte el nombre, que se llama Krista. Willow Geek, Exacto, ¿ves? ¿Ves? ¿cómo se Si es que apellida? nos Tiene un complementamos, apellido de los complicados, nos pero complementamos de todos sabemos maravilla. quién es, todos sabemos quién Exacto, es. exacto. Y me encantó, me lo devoré en un fin de semana. Qué interesante es esta posición, sobre todo, y como tú bien decías, ¿no? Ahora parece que se ha puesto un poco de moda esto de que tiene que haber mujeres en los consejos, pero no puede haber cualquier mujer. Tiene que tener una serie de características como, pues eso, como las batallas ya peleadas, como el oficio, como la responsabilidad que has tenido, como las distintas áreas que has podido tocar de una empresa para poder entender el overall de una compañía, ¿no? Claro, es que si no te encuentras en una posición que realmente incomoda, ¿vale? Es decir, que yo Ujú, creo que, bueno, como cada vez que entras en una compañía, obviamente tienes que empaparte de la cultura de la compañía, de ver la especificidad, ¿no? que tiene esa compañía dentro del sector o a lo que se dedique. Pero claro, la experiencia es que digamos que es importantísimo para poder abordar ujú. esta posición. Entonces, efectivamente, ahora hay mujeres, ya hay bastantes mujeres ocupando estas posiciones, pero es que ha costado unos años porque no había, claro, si había pocas mujeres en la alta dirección de las empresas, como CEOs o como directoras generales, había pocas, pues claro, había pocas para poder pasar a consejos Ujú. también. Porque claro, al final, normalmente, pues desde ahí, o sea, das el salto al consejo, pues desde una posición o de CEO o de director general, ¿no? Y sobre Entonces, todo, fíjate, lo que creo es que hay pocas y las que hay son muy especializadas en algo, son muy buenas en lo suyo, pero mm, probablemente no hayan tenido la suerte de esta transversalidad de la que hablábamos, ¿no? ¿Qué consejo claro, les darías? bueno, pues que sigan estudiando. Yo lo que creo es que no te puedes conformar. El tener una posición en un consejo no quiere decir que tengas que dejar de estudiar. Primero, si no eres especialista en gobierno corporativo, tienes que ser bastante especialista en gobierno corporativo porque es algo muy relevante. En riesgos, pues en un consejo habla de riesgos continuamente. Si la parte financiera, pues la tienes menos desarrollada, pues tienes que desarrollar la parte financiera. La tecnología la tienes que entender, sí o sí. Es decir, que hoy no puedes estar en una compañía y no saber cómo funciona la tecnología, qué opciones hay un alto nivel, lógicamente, pero tienes que saberlo. Entonces, el programa que tienes que hacer para tu propio desarrollo como consejero, pues tienes que seguir estudiando, yendo a sitios, leyendo, hablando con personas, hablando con otras compañías, hablando, ¿sabes? Y viendo dónde puedes seguir aprendiendo. Yo creo que es algo que hoy en día es imposible tener cualquier actividad y dejar de aprender y de ver cómo cambian las cosas. Cambia muchísimo y hay oportunidades que se van abriendo años continuamente a los años y no digamos en tecnología. En tecnología o estás muy continuamente viendo dónde tienes las capacidades, dónde tienes que moverte o al final no, es que no eres capaz de opinar, Ujú, ¿sabes? No eres ujú. capaz de preguntar siquiera Sí, sí, sin para que duda. opinen. Entonces, yo creo que te exige estar totalmente al día. Y pasa el fenómeno ese de un dicho que leí una vez que me pareció maravilloso, que dice, en ocasiones más vale permanecer callado y parecer estúpido que abrir la boca y disipar la duda.
¿no? Y sí, Claro, efectivamente. es que además te das cuenta que dices, joder, no te atreves a aprender, pero no te atreves a preguntar. Claro, ahí bajando un poco el escalón hay otras posiciones en donde sí que puedes preguntar, pero claro, cuando llegas a un board o a cualquier consejo de dirección o a cualquier comité de dirección, se te supone que ya no debes de preguntar y se pasa mal, ¿eh? A mí me ha tocado preguntar porque soy muy preguntón y porque me gusta Hay aprender. Y que yo decía, oye, yo preguntar. soy muy preguntón. Y entonces sobre todo cuando llegas a un sector nuevo, ¿no? Y entonces de repente empiezan con palabras inventados en ese propio sector y los de tecnología sois muy dados a eso y tú de Sí, repente totalmente. esa palabra no la tienes. Lo Claro, yo reconozco. los 2 o 3 primeros días tú te la apuntas en algún lado, como cuando iniciamos todo el proceso de Neis aquel, donde yo me apuntaba las cosas porque decía, joder, cualquiera levanta la mano y dice, es que yo no sé lo que es un PMO, ¿no? Entonces era como muy divertido, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay que preguntar, hay que ser un preguntón siempre y luego hay que tomar medidas para que esas preguntas florezcan, claro. Exacto, exacto, exacto. Y aprender, y nunca dejar de aprender. Qué interesante. Qué interesante para una generación como la nuestra, en la que tú hacías una carrera, tenías Mm. 4 o 5 años, decías, "Oye, yo acabé mi carrera de Derecho en el año 87". Ostras, es que anda que no han cambiado las Fíjate cosas que no desde el cambian las cosas. 87 aquí, ¿no? Pero claro, eso yo creo que hoy, y déjame que te pregunte ya en tu parcela como docente, ¿qué tienes que inculcarle a los chavales para que no pierdan este espíritu? Decir, ojo, que esto no se acaba aquí en el máster, ¿eh? Que aquí es donde empieza todo. A partir de ahora Bueno, os vais a enfrentar ahí fuera total, ¿no? A un mundo completamente distinto al que nosotros teníamos. totalmente. Yo para eso el planteamiento que trabajo con ellos es un planteamiento muy práctico, muy práctico y muy pragmático, ¿no? Es decir, entonces, cuando te toca hablar de las herramientas de recursos humanos, es muy fácil. La teoría es muy sencilla. O sea, no es una teoría, pues, si no la pones en práctica, pues yo creo que cualquier persona la entiende. Es un tema muy de sentido común, de 4 reglas y tal. Pero si la pones en práctica, te das cuenta de que no es tan fácil. No es tan fácil y que menos que provoque los resultados que tú quieres que provoquen, Ujú. porque al final una evaluación de desempeño pueden ser millones de cosas, ¿no? Que puede ser una evaluación de objetivos, puede ser una evaluación de cualidades, puede ser una evaluación que 360. ¿Qué evaluación quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué provoca? ¿Qué efectos tiene que tú hagas una cosa? Y si quieres hacer una cosa, ¿qué necesitas para hacerla? Entonces, yo siempre procuro con ellos hablar de las cosas que no son ni buenas ni malas, sino sirven para un fin y hay que conocerlas y hay que saber utilizarlas, ¿no? Y entonces, por eso, un día les cuentas una cosa y dices, bueno, a ver, pues con estas características, hazme una selección de personal. ¿Qué es lo que pedirías si necesitas esto? Describen un puesto, ¿no? Y dices, bueno, vale, me habla sobre la selección y tal, por ejemplo, ¿no? Uno de los procesos. Entonces, pero si necesitas esto otro, ¿cómo cambia ese proceso? ¿Cómo cambia a dónde vas a buscar gente? Entonces, todo esto, efectivamente, depende cómo lo uses, pues vas teniendo un efecto. Entonces, yo procuro hacer muchos ejercicios muy prácticos, porque creo que la teoría, cualquier persona que se haya hecho ya una carrera en MBA es relativamente sencillo, pero yo creo que la práctica y el abrir la mente hacia situaciones que quiero gestionar y que necesita la empresa, pues yo creo que eso aporta más riqueza, ¿no? Y siempre les digo que hay que moverse, que esto, yo hoy les digo esto y mañana les voy a decir lo contrario. Exacto, Pues exacto. ellos Es se que, ríen, ¿no? Digo, no, wow. no, es que esto es Me lo encanta. contrario. Me has recordado una frase que yo digo también mucho en las sesiones en las que trabajamos con directivos, que digo, al único que no podéis hacer caso es a mí, porque yo voy a decir una cosa y la contraria, y no me voy a ruborizar, y lo voy a hacer adrede, y lo hago para que vosotros Efectivamente, penséis, para que tengáis esta capacidad de pensamiento crítico, eso de decir es. esto que me está diciendo no tiene en mi ámbito no tiene ningún interés, sin embargo esto qué interesante, cómo lo puedo adaptar, ¿no? Mm. Qué provocador es. Yo creo que es Sí, demasiado sí, sí, sí. provocadores, ¿eh? Sí, o sea, a mí me encanta cuando empiezo con ellos y digo, bueno, ¿qué es lo más importante en vuestras empresas o lo que está trabajando y tal? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es tal? Y siempre pues, suele salir, ¿no? Pues la parte financiera o la parte de ingeniería o tal. Le digo, no os equivocáis absolutamente. O sea, la parte más crítica son las personas.
y mirar, comparar dos empresas, comparar la gestión de esta y la gestión de esta, qué ocurre, qué provoca. Entonces, sobre todo que piensen, que piensen y que sean críticos y que sepan leer los mensajes, que sepan entender una compañía cuando hace algo porque lo hace. Bueno, yo creo que eso es por lo que más puedo aportar, ¿sabes? Yo creo que es una cosa que sí que es diferencial y cuando has pasado por muchas empresas y tal, pues puedes inculcar o intentar transmitir, ¿no? Esos conceptos bueno, las cosas sirven para algo y a ver cómo las uso yo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me lo paso muy bien, Sin duda, porque, sin duda. porque es muy, sobre todo con la gente joven, pues que están todos súper bien preparados y tienen todas unas bases de conocimiento fenomenal, entonces, bueno, pues es pincharles un poco. Ujú, sin duda, sin duda. Fíjate que has hablado antes creo que es interesante destacarlo, has hablado de las herramientas de los recursos humanos que durante mucho tiempo han sido los fines. Vamos a hacer la evaluación 360 y todo era para hacer la evaluación 360. Pero tú has dejado caer ahí una cosa que dices, ojo, que las herramientas no son más que los medios. Luego hay que Claro, saber qué claro, hacer con ello, ¿no? Como dicen aquí en Estados Unidos, el so claro. what, vale, sí. ¿Y So ahora what? qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora para qué? ¿Y ¿Y ahora esto para para qué lo qué? hago? ¿No? ¿Y ahora qué Exacto. hago con esto? Y claro, efectivamente. Entonces, yo es lo que intento trabajar, ¿eh? Porque les presento digo, esto es una herramienta, tal, ¿para qué sirve? Y ahora vamos a ver qué hacemos con ella, y qué Ujú. provoca, y qué haces, y para qué, y bueno, y si Fíjate no que hago esto, ¿qué ocurre, no? yo creo que parte del descrédito que han tenido estos años estas herramientas, es una opinión personal, ¿eh? Y probablemente no sé si la compartas o no, es que, claro, te daban, tú armabas todo este proceso y después de un no doloroso periodo de tiempo de 3, 4 meses, acababas, alguien te pasaba, un consultor, te pasaba 260 slides, te las ponía y te decía, mira, esta es la foto, las múltiples radiografías que tiene tu empresa. Pam, 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 pam. Y entonces, claro, era como... Bueno, pues entonces ya hasta el año que viene, porque a ver qué hacemos con esto, porque claro, ahora hemos abierto tantos melones que ahora hay que hacer algo con esto. Y la gente nos ha dicho las cosas que siente y el miedo que hay todavía hoy en muchas compañías es, espera, no vamos a abrir melones que luego no podamos, ¿sabes? Que no podamos resolver. Entonces, ¿para qué quiero preguntar? Y claro, a mí me da pena, Claro. porque si no preguntas, o sea, imagínate, tú en el área de tecnología, siempre muy cerca del usuario final, en cualquier otro área de clientes, siempre entendiendo qué es lo que está la opinión del cliente con esto que se ha llamado el customer centric, pero ¿qué hay del Sí. human resources centric? ¿No? O sea, Efectivamente. claro, ¿Dónde está el empleado? Aquí, exacto, ¿dónde está el empleado? Que el exacto, ¿no? empleado es el que trata al cliente. Es decir, Claro. que al final dices, bueno, si yo estoy en una empresa y estoy muy preocupada por el cliente, lógicamente, y le pregunto, es todo para él, porque al final vives para el cliente, pero ¿cómo no me voy a preocupar de los que tratan con el cliente? Es decir, porque al final es que eso se transmite, no hay cosa que se transmita más que cuando tienes un empleado satisfecho, a cuando tienes un empleado cabreado. Entonces, efectivamente, yo creo que se ha dado mucho bombo, que está bien, ¿eh? O sea, a poner al cliente en el medio, creo que es fundamental, para la digitalización es fundamental, pero no nos podemos olvidar de las personas. Y Ujú, las personas son los empleados, y en sentido amplio, o sea, y la relación con los proveedores, y todo eso hay que cuidarlo, y es un ecosistema que hay que mirarlo con ojos muy amplios, con un 360 grados, pero hacia el entorno de la empresa, y hay que trabajar ujú. todas las relaciones que tienes con tus proveedores, con tus clientes, con las familias de los empleados, con los empleados, que hay que ser, yo creo que hay que ser muy, muy holístico y luego trabajándolo, bueno, que obviamente no puedes abordar todo a la vez, que muchas empresas se atragantan antes de poder empezar, ¿no? Yo creo que hay que saber que, bueno, pues si tienes 10 problemas, pues este año vas a hacer 3, pero bueno, pues trabajas los 3, lo trabajas con los empleados, que los empleados sepan que se están trabajando, que pongan su granito de arena, porque esto no es que venga alguien con una varita mágica y convierta, se acabó el problema, ¿no? El problema es trabajar y trabajar las personas que están dentro de la compañía. Y creo que eso, que hay que pues, seguir unos programas a corto plazo y a medio largo plazo y que la gente los entienda, los comparta y los trabaje. Yo creo que es la única manera de ir
ir avanzando dentro de las compañías. Déjame que te haga una pregunta que está ligada también a tu otro mundo de expertise, al mundo digital. Igual que cuando se habla de transformación digital, yo digo, Ujú. no podemos iniciar cualquier transformación digital sin antes haber iniciado una transformación cultural. La gente tiene que saber el para qué, tiene que saber el why de aquello que estamos implementando, porque si no, simplemente la gente se defiende de las herramientas, ¿no? Y nosotros tuvimos una experiencia que yo cuento muchas veces por ahí, sin decir, por supuesto, dónde, con el CRM, que en un primer momento fue de autodefensa. O sea, las oficinas nos defendíamos y poníamos allí todo lo que nos... ¿no? Hasta que de repente hubo que tirarlo todo abajo y decir, oye, no puede ser, si le metes basura al sistema, el sistema te va a devolver basura. Por tanto, esto tiene esta finalidad y solo cuando las personas entendimos para qué era bueno, entonces nos subimos a la transformación digital. Puede pasar un Claro. poco eso en el mundo de los recursos humanos, ¿no? Es decir, oye, tú puedes intentar Mm. imponer unas políticas de recursos humanos, pero si no tienes la cultura de las personas, si no caminas por los valores, si no, ¿sabes? Si no haces otro montón de Absoluta, cosas antes, eso no funciona, ¿no? absolutamente. Que yo creo que es que esto, o sea, ver el entorno y el que cada persona que forma que está dentro de una compañía, ¿sabes? Sepa lo que esa compañía es y cómo va transformándose en el tiempo. Y eso es la cultura, en el fondo, ¿sabes? De la cultura, que son con los valores, qué se premia y qué no se premia en una compañía. Digo, no solamente lo que se premia, es que hay que saber lo que no se premia, porque cuando una compañía que no resiste el fallo, no te deja fallar, pues no va a tener fallos nunca. Ujú. No va a tener fallos nunca, pero que es un error no tener fallos, ¿no? Por ejemplo, digo. Bueno, Entonces, el la saber cultura lo conforman un montón de cosas, porque no solamente el premio, muchas. sino también el castigo, cómo se El castiga, castigo, ¿qué se castiga? cómo se Eso es. selecciona, cómo se forma, ¿no? Hay un montón de ¿Cómo se cosas que forma? conforman la Todo. cultura. Por tanto, claro, no puedes hablar, no, nosotros aquí somos una cultura muy, ¿no? Y que luego esos valores se caigan de la pared cuando a la primera de cambio, ¿no? Por Claro, falta pero de cuando coherencia. dices, pues, falta de coherencia. Entonces, la falta de coherencia, desde luego, en una compañía es muy grave, porque lo que genera son silos, que cada uno haga la guerra por su lado, ¿no? Es decir, que cuando una compañía va dando un poco bandazos, ¿no? Y no tiene unas líneas firmes y ¿sabes? Una cultura que va construyendo, ¿no? Que esto se construye tacita a tacita, que se dice piedra a piedra. O sea, sino cuando lo que ocurre es que cada uno toma la justicia por su mano, ¿no? Es decir, que bueno, pues yo, como me dedico a esto, hago aquí mi guerra y mi silo y tiro para adelante. Y eso yo creo que hoy es más error que nunca, porque hoy en día no creo que haya una compañía que no necesite que los empleados trabajen coordinadamente y en equipo. O sea, porque es que ya hoy en día una persona sola hace muy poco, Ujú. hace muy poco porque los productos son complejos. La forma de salir al mercado es compleja, tienes que salir por muchos canales, tal. No hay una persona que pueda abarcar todo. Entonces, las compañías al final que generan estos hilos, pues generan que no funcionen y que es un error para el propio resultado de la compañía. Pero fíjate que hemos hablado antes y yo creo que es algo, para mí al menos, es un valor fundamental, este no trabajar en silos. Siempre también cuento que en Mm. 20 años estuve en 11 posiciones distintas en el banco. Y distintas, cuando digo distintas, fue pues desde perseguir morosos hasta hacer clientes, hasta llevar redes, hasta llevar Mm. agentes, ¿no? Con lo cual, dentro de nuestro mundo hacíamos cosas bien diferentes y te permitía salirte de tu silo de especialidad, ¿no? Eh, Sí. ¿Qué tienen que hacer las empresas hoy que todavía no están haciendo? O sea, ¿cómo se la...? Pues claro, eso suponía jugártela también, suponía que a lo mejor dabas con alguien que era bueno en algo, lo pasabas a otro área y ahí no era tan bueno en eso, ¿no? Y a lo mejor podías estar cargándote profesionales o incluso cargándote alguna relación con cliente, pero ¿qué grado de valentía tienen que tener las empresas hoy para dar oportunidad a la gente a que haga cosas que están fuera de su zona de confort, ¿no? Mira, yo creo que las empresas tienen que ser valientes sí o sí para tomar la decisión que consideren adecuada. Es decir, que yo creo que hay empresas que tienen pues, tecnologías, por ejemplo, muy complejas, que necesitan grandes especialistas, Ujú, y hay otras compañías que no necesitan grandes especialistas, porque lo que ujú. hacen es, al final, cosas que son mucho más sencillas, ¿no? Entonces, si quieres una vida larga del empleado, tú quieres que las personas que se queden durante bastantes años en tu compañía, pues tienes que ver la profundidad de la carrera profesional que tienes. Es decir, que porque al final, si tienes una carrera profesional, pues es que esto en 5 años
la persona llega, las personas con talento, con dedicación, que lo hacen todo fenomenal y les va muy bien, llegan a su tope y yo quiero que se queden 10 años, pues tienes que ver que haces carreras horizontales. Ujú. Es que esas personas, sabes que un porcentaje muy alto, cuando llegan Acabas ahí, pues se van marchándose. a ir. Claro. Entonces, yo creo que tienes que diseñar, hay que conocer bien, pues, primero, qué capacidad de carrera profesional tiene la compañía, porque no es lo mismo que sea nacional que internacional, o sea, claro, no es lo mismo la capacidad que te da de mover, ver, y luego ver también cómo necesitas ir modificando a la gente y ver qué perfiles son capaces de hacer estos cambios. Para eso tienes que conocer muy bien a las personas que tienes que Ujú. estar muy cerca de ellas y no que sean un número en una ficha dentro de un dance, no, tienes que conocerlas perfectamente. Entonces, bueno, yo creo que tienes con eso alargas la vida profesional, creas riqueza, generas nuevas relaciones, haces que cosas que se hacen bien en un área se pasen a otro área, que yo creo que es una cosa que dentro de una compañía también es valiosísima, porque dices, bueno, pues qué buenos son aquí los de ventas. Y en cambio estos de operaciones pues no están haciendo un buen trabajo. Coge uno de ventas y pasa a operaciones, coge uno de operaciones y pasa a ventas, pero por supuesto se puede hacer lo loco, ¿no? Sino todo, creo que son pasos que generan parte de una cultura que es mucho más abierta, más rica y obviamente requiere un poco más de valentía, pero que no hay premio si no Si hay no, sí. riesgo de alguna Exacto, manera, ¿no? O sea, exacto, que exacto. Sí, sí, es un poco así. ya lo decía Tácito, sin riesgo no hay esperanza, ¿no? O sea que, No, efectivamente. oye, fíjate que rescato de lo que me acabas de contar tres cosas. Uno, este tema de la retención. ¿Cuánta gente hay preocupada hoy de la retención del talento? Y yo digo, no hables de la retención del talento, porque hoy no se puede retener el talento. Habla de generar estas oportunidades de las que tú hablabas para que la Eso gente quiera es. quedarse, ¿no? En segundo lugar, Hay que, de ese conocimiento transversal, ¿no? Cuando tú haces algo bueno en un sitio, dices, oye, ¿y por qué no estas palancas que usó para encontrar aquello bueno no las puede utilizar en otro área, ¿no? Y la tercera que yo destacaría de esto que acabas de decir es la humildad. O sea, de repente, como has sido nuevo hace poco y vas a ser nuevo en algún momento, ya te cuidas tú de no afear la conducta de los demás, ¿no? absolutamente. También las personas te voy a decir dos cosas. Una, un jefe nuestro decía que lo que hay que hacer es enamorar al empleado, enamorar al proveedor y no retenerle Ujú, sino enamorarle con el proyecto, ujú. que eso es un poco lo que buscaría cualquier empresa, ¿no? Que el empleado esté realmente enamorado del proyecto. Creo que es un tema muy Y, importante y a lo que hay que ir, ¿sabes? y by the way, cuando bajábamos del Escorial, bajábamos todos enamorados. Hombre, claro. Absolutamente. Y creo que yo me acuerdo mucho de esas frases, ¿no? Que te chocaban un poco, decías, ¿cómo que enamorarse? A ver cómo es Sí, esto. sí, sí, sí. Pero sí tiene mucha razón, ¿no? Y dejar de retener y pensar en enamorar, que yo Ujú. creo que eso es muy importante. Qué interesante, qué interesante. Oye, Idoia, se me ha ido el tiempo volado, pero no me quiero marchar Sí, y se nos ha ido volado, pero no me sí, quiero sí, sí, ha marchar pasado sin rápido. que nos des alguna pista para la gente joven que está empezando, ¿no? Porque nosotros fuimos jóvenes en algún momento, tú hace menos que yo, pero claro, la juventud es eso que se va curando con el paso del tiempo, ¿no? Y hoy los jóvenes aspiran a otras cosas, los jóvenes no aguantan en las empresas, los jóvenes levantan la mano y se marchan, los jóvenes que no se pueden marchar bajan los brazos y dicen, pues ahora va a currar tu prima la cantadora. ¿Qué les podemos decir a esta gente joven para decirles, hay esperanza más allá? O sea, cuando Sí. pasas este Rubicón, después siguen pasando cosas, ¿no? Sí, mira, yo vamos, no solo estoy con los alumnos, sino que tengo dos hijas empezando a trabajar y un hijo que va a empezar ya también, ¿no? Y entonces vamos, a los hijos les puedo dar pocos consejos, pero porque escuchan menos a su madre, obviamente, que a cualquiera, ¿no? Y a los alumnos, pues yo procuro siempre que busquen proyectos que les guste y que no sean muy a corto plazo. Y el cortoplacismo no es una carrera de fondo, ¿sabes? No es una carrera de fondo. Está claro que hoy tienes que comer, eso lo sabemos todos,
pero no, o sea, hay que tener un ojo hoy, pero hay que tener otro ojo en mañana. Es decir, que, ¿cómo quiero ser dentro de 5 años? Si sigo por esta línea, ¿me va a llevar a algo parecido? Parecido, y luego no sabes dónde vas a acabar, ni tienes por qué saberlo, ¿no? Pero que lo miren más, con un poco más de largo plazo, que no el hoy, aquí y ahora, en cuando hablas de una carrera profesional. La carrera profesional es una carrera de fondo y no hay otra manera de hacer una carrera profesional que no sea una carrera de fondo. Y que luego que busquen, por supuesto, donde ellos aprendan, estén siempre un poquito fuera de su zona de confort y procuren tener siempre buenos jefes alrededor. Que realmente eso, cuando empiezas, es tan importante y te marca tanto el caer, el tener un sitio donde realmente puedas compartir, puedas tener referencias. Yo les diría eso, que sobre todo que no sean muy cortoplacistas, que merece la pena apostar. Qué gusto mantener esta conversación, Idoia, qué gusto que se la podamos brindar a los oyentes del Listening Leaders. Te agradezco muchísimo el tiempo y que tengo ganas de que nos tomemos una cervecita un día y que sigamos contándonos batallitas de hace un montón de tiempo. Te mando un abrazo enorme. Pues un abrazo y muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí hoy, casi un placer, de verdad. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.